Damos el paso al doctor Pedro Páez, superintendente del Control del Poder de Mercado, para la apertura de este 17º Seminario Internacional Sector Salud. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias a Luz María, a Wilson por sus gentiles palabras. Un diferente reconocimiento al Ministerio de Salud, cuya colaboración ha hecho posible este 17º taller internacional que hace la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Yo quisiera recalcar este hecho y quisiera pedirles a todos ustedes, por favor, un aplauso al personal de la Superintendencia que ha hecho posible que en un año estemos cumpliendo este sea el 17 taller internacional, atendiendo a todos los sectores de la economía del país, atendiendo a todos los aspectos que corresponden a la labor de la superintendencia, precisamente para abrir canales de diálogo. Y a fines de la próxima semana, el 29 y 30 de octubre tenemos el 18º taller internacional. Vamos a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. Miren, esto forma parte de un proceso que rompe con lo que es la tradición de las agencias de regulación antimonopólica en el resto del mundo y sobre todo en América Latina. En lugar de enfatizar el aspecto punitivo, nosotros estamos haciendo una vocación de servicio al país en un proceso de articular tejido social. Nosotros estamos abiertos a la comunidad, no en el sentido pasivo del término, que de hecho estamos muy dispuestos a cualquier tipo de sugerencias, a recibir cualquier tipo de comentarios o críticas de todos los sectores de la sociedad, incluyendo ustedes, los estudiantes, la universidad. De estos 17 talleres, una buena parte los hemos hecho aquí en la Universidad Central, por esa vocación que la firmamos desde el primer día, el 15 de noviembre del 2012, a poco más de mes de habernos posesionado, hicimos el primer taller internacional en el Teatro Universitario, y fuimos nosotros los que inauguramos o reinauguramos el Paraninfo Che Guevara. Es decir, nuestra vocación de abrir un canal específico con la Universidad Ecuatoriana, con la Universidad Pública y de manera muy emblemática con la histórica Universidad Central. Pero les insisto, no se trata de una perspectiva pasiva, sino que proactivamente estamos generando todo tipo de iniciativas para suscitar una movilización de la ciudadanía para frenar los abusos de la oligarquía, del imperialismo. Se trata de construir ciudadanía. Se trata de que desde los derechos, desde la dignidad, con conocimiento de causa, podamos transformar la forma como operan no solamente el Estado. El presidente de la República ha sido muy enfático en la necesidad de transformar la naturaleza del Estado, de un Estado burgués a un Estado que sirva a los intereses de la nación, sino también transformar la operación de los mercados. Hemos estado bombardeados durante décadas e inclusive en los libros de texto con una visión que plantea la entelequia del mercado como algo que opera casi como la lluvia o cualquier fenómeno natural, o como un proceso químico a propósito, ¿sí? No, nada que ver con eso. Los mercados son construcciones humanas. Los mercados tienen nombres y apellidos. Si los mercados son controlados por oligopolios, por oligopsonios, es decir, son controlados por pocos actores desde las compras o desde las ventas, pues ese mercado va a terminar reproduciendo las condiciones estructurales de asimetría, de exclusión, de más explotación, con los que prácticamente se ha caracterizado y se ha lastrado a la economía y a la sociedad ecuatoriana durante los últimos 5 siglos. Necesitamos transformar a los mercados para que los mercados verdaderamente sirvan a la gente. Y es un proceso muy complicado y requiere un esfuerzo académico, institucional de todos. Sería imposible que la superintendencia, como decimos aquí en Quito, de resolviendo las cosas. No. Es una visión que no solamente que es físicamente imposible,
Nosotros tenemos evidencias y pueden ustedes consultar en la página web nuestra www.scpm.gov.es. Tenemos indicadores a 400 sectores de la economía ecuatoriana que hemos estado estudiando y en todos ellos hay índices que van más allá de lo saludable. Es decir, tenemos monopolios hasta en la sopa para entendernos en cristiano. Entonces, es físicamente imposible que la superintendencia dé resolviendo, entre comillas, las cosas en todas las transacciones, en todos los rincones del país, en todos los sectores de la economía, todos los días del año. De lo que se trata, insisto, es de construir ciudadanía, de empoderar a la gente. Y en ese proceso hay que olvidarse de las ideologías y de las consignas partidarias. Este es un proceso que debe involucrar a todo el país. Este es un proceso que tiene que permitir que desde la dignidad, porque el mismo proceso ya es un hecho de transformarnos a nosotros mismos, este tiene que convertirse en una movilización, en un proceso que nos haga que cambiemos a esta sociedad para que sea una sociedad que nos incluya a todos. Hay que olvidarse de toda esa visión ideológica, falsa, tramposa, que contrapone a Estado y a mercado. El Estado y el mercado, no me canso de decirlo, han servido durante 500 años a los mismos amos. Así de simple. Entonces necesitamos transformar al Estado y necesitamos transformar al mercado. Y este no es un problema de consignas baratas. Este, como bien decía el señor decano hace un momento, requiere el más alto nivel de esfuerzo técnico y científico. Por eso nuestra vocación de partir de esta alianza estratégica con la Universidad Ecuatoriana, y a pesar de los malentendidos y de las malas caras que hemos recibido en muchos casos, hemos insistido yendo por todas las provincias del país, por todas las universidades, para convocar a este proceso de construir desde la sociedad civil las condiciones de un nuevo trazado de la cancha, que ciudadanice a los mercados, que ponga a los mercados al servicio de la nación, al servicio de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, de la gente más pobre. Los mercados pueden convertirse en unos instrumentos muy serviciales, pero cuidado que los mercados continúen siendo nuestros amos. Necesitamos replantear la forma como se articulan no solamente diversas instituciones, sino diversas lógicas sociales, precisamente en ese sentido. Nosotros saludamos precisamente el que hoy día sea el Día Mundial de la Alimentación. Es una lástima que Karina nos haya dejado con los churros hechos, ¿no es cierto? Ella iba a venir hoy día para esta cuestión, pero está involucrada en muchas otras actividades. Pero nosotros festejamos que precisamente hoy día sea el Día Mundial de la Alimentación, porque está en perfecta sincronía con los esfuerzos denodados y muchas veces incomprendidos de esta superintendencia. El día de ayer, por fin sale en el registro oficial un compromiso ya en firme que alinea y los esfuerzos del INEN, del Ministerio de Salud, por hacer cumplir la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del año 2000, que ya exigía en ese entonces, en el año 2000, hace ya casi 14 años, el que se rotule si un medicamento tiene transgénicos o no. El derecho de la gente para saber qué es lo que está consumiendo, el derecho de la gente para saber qué es lo que está dando de comer a los guaguas. Elemental. Casi 14 años. Y vayan a ver ustedes cuántos productos tienen etiquetas ilustrando a la gente si tienen o no transgénicos. Pero no solamente es la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del año 2000, la Ley Orgánica de Salud del año 2006. Ya van a ser 6, 7, 8 años. La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. 3 leyes, no leyes ordinarias, 3 leyes orgánicas. Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria del año 2009. Y obviamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que es nuestra responsabilidad concreta, que opera, que está vigente desde octubre del 2011. Y recuerden ustedes que el desconocimiento de la ley, la ignorancia de la ley, no exime de culpa.
Así que las infracciones ya están hechas y tenemos una cosa similar en el caso de los medicamentos genéricos. Entonces, mire, nosotros no podemos permitir que cualquier tipo de pretexto impida que se cumplan 3 leyes orgánicas, 4 leyes orgánicas en el caso de los transgénicos, 2, 3 leyes orgánicas en el caso de los medicamentos genéricos, y no podemos permitir que la falta de infraestructura, por ejemplo, en el caso de los laboratorios certificados, se convierta en un pretexto para seguir incumpliendo la ley. No solamente porque eso es incompatible con el Estado de Derecho. Imagínense lo que significa incumplir sistemática y generalizadamente las leyes orgánicas en cada sector de la economía durante tantos años, sino que además es incompatible con el Estado de Derechos que proclama la Constitución de Montecristi. El Estado de Derechos difiere del Estado de Derecho no solamente por la S final, sino por la primacía y la garantía de los derechos de la gente. Entonces, ningún reglamento ni ningún aspecto técnico secundario puede convertirse en un óbice para que se cumplan las leyes, peor las leyes orgánicas, y más aún, ningún reglamento, ningún pretexto técnico, ningún pretexto burocrático de segunda o tercera línea puede convertirse en un pretexto para que no se ejerzan los derechos de la ciudadanía. Coincido perfectamente con las palabras de Wilson de hace un momento. La química está en el centro de la actividad de la sociedad y aquí tiene una responsabilidad fundamental la profesión, la que ustedes, los estudiantes, los grupos profesionales que de manera privilegiada nos deben estar atendiendo por venir a su casa a discutir estos temas, en la responsabilidad de tener laboratorios que certifiquen esa situación, que viabilicen el cumplimiento no solamente de las leyes, sino de los derechos. Nosotros como superintendencia no tenemos absolutamente ninguna intención de entrometernos en tareas que corresponden al órgano rector, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Ellos desde el principio, desde el año 2000, tenían sus respectivas responsabilidades en eso, somos muy respetuosos de eso, o del INEM, por ejemplo, en lo que corresponde a las normas de calidad. Nuestra tarea específica es en el plano de la transparencia, la eficiencia de los mercados, no solamente en los derechos que corresponden al ciudadano de saber qué es lo que consume, qué es lo que se lleva a la boca, peor en el caso de los medicamentos genéricos. Imagínense que la ciudadanía siga con esta incertidumbre, con esta ambivalencia respecto a lo que significa un medicamento genérico. Desde el chantaje psicológico de no saber a ciencia cierta y la desesperación de tener a un familiar enfermo, uno termina comprando un medicamento que cuesta 10, 15, 20 veces más caro. Vean ustedes las posibilidades que tienen en sus manos de transformar a este en el país que queremos. Estamos hablando en muchos casos de enfermedades catastróficas, en muchos casos estamos hablando de azotes, ¿no es cierto? Esos golpes de Dios que decía César Vallejo, que hacen que la familia, ese dolor de la familia se convierta en una esclavitud adicional por el hecho económico. Y hay niveles de codicia que hacen que ciertas empresas justamente aprovechen de esa situación. Ahora vamos a ver algunos casos emblemáticos, inclusive en países como Chile. No creo que el Chile del presidente Piñera pueda ser acusado de un país comunista, ¿no? Como acusan a mi persona por el hecho de querer hacer cumplir una ley. Peor por el hecho de hacer cumplir 4 leyes orgánicas. Enemigo público número 1. Ya vamos a hablar de esos temas. Pero vean ustedes lo importante que es movilizar a esta facultad, a la Facultad de Medicina, a la Universidad Central, a las otras facultades de medicina en este esfuerzo que estamos intentando de armar una red nacional de observatorios locales, provinciales, con una participación de la academia, la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno, para discutir y vigilar permanentemente los precios y la calidad de los alimentos, de los medicamentos, de los materiales de construcción. Ahí tienen ustedes harto trabajo, vean, harto trabajo. Así es que ya pueden ustedes ir garantizando su carrera profesional en una cuestión que no solamente signifique su superación personal, sino que al mismo tiempo garantice la transformación de nuestro país.
Y en ese sentido, mire, nosotros hemos planteado y hemos golpeado las puertas de la universidad. Está pendiente todavía un convenio con la universidad desde noviembre, desde antes de noviembre del 2012. Para no solamente trabajar con la Facultad de Química, con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, las distintas facultades de Ingeniería. Estamos hablando de la posibilidad de financiar nosotros el 30% de líneas de investigación de largo plazo en efectivo, y ustedes ponen horas de investigación y su infraestructura. ¿Tienen problemas con su futuro profesional? Miren, ahí está la posibilidad. Nosotros estamos planteando, tenemos 200 becas para aquellos estudiantes que quieran hacer las tesis, en temas como los que vamos a ver dentro de un minutito. Tenemos becas que pueden llegar hasta los $5,000, $318 mensuales durante 6 meses, más todos los gastos de laboratorio, de encuestas, de software, de bibliografía que ustedes necesiten, obviamente contra factura, hasta $5,000. Tenemos becas para los profesores y los investigadores, hasta para financiarles del PhD. Tenemos 20 becas que no han sido utilizadas todavía. 4 años de financiamiento completo, colegiatura, estadía y todo. Articulando esto con el tema del programa Prometeo, podemos traer más expertos con temas específicos, ya vamos a hablar los detalles de dónde podemos entrar a trabajar. Podemos hablar de mi primer empleo, desarrollar pasantías, porque lo mismo que estamos hablando con ustedes estamos ofreciendo a las otras universidades públicas y privadas, con un énfasis particular en las universidades públicas. Además, por la estructura de clase de los alumnos que atienden estas universidades, con ese particular interés que hacemos. Y entonces la posibilidad de que hayan pasantías con el programa de primer empleo en la superintendencia aquí, pero también en las oficinas que se van a abrir en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, al menos en el corto plazo, y luego en las 7 zonas fundamentales. Su relación con las universidades y con una serie de eventos que van a definir congresos profesionales específicos en cada una de las ramas que les permitan validar su esfuerzo profesional, su esfuerzo científico en las tareas concretas que estamos planteando. Miren, esta alianza estratégica con la Universidad Ecuatoriana está garantizando que el poder que se genera con esta ley, la Ley Orgánica de Regulación del Poder de Mercado, que tiene sus luces y sombras, ¿no es cierto?, no pueda convertirse bajo ninguna circunstancia en un instrumento oportunista, qué sé yo, de revanchas entre empresas o de broncas entre personales. Alguna vez, familiares, ustedes conocen inclusive de alguna bronca de herencia que terminó resolviéndose con el allanamiento del consulado ecuatoriano en Nueva York, creo que era, ¿no?, en algún caso, en alguna familia. Imagínense lo que puede pasar con el caso de una ley como esta, que finalmente se aprueba después de varias décadas de intentos. El Ecuador es de los últimos países en tener una ley en este sentido. Entonces necesitamos garantizar el que haya todo un tejido institucional, haya toda una movilización de la sociedad que, independientemente de quién esté en la superintendencia, garantice el más alto nivel, el más alto rigor técnico, científico, que no dé lugar a ningún tipo de negociado entre bufetes o de persecuciones políticas o, como decía, de broncas entre familias y entre empresas. Y esa es tarea de ustedes, compañeros, de los profesionales, de los profesores, de los estudiantes, en cada una de las áreas. Y como les estoy diciendo, no estamos hablando de retórica, son cosas concretísimas, y por si acaso, ninguna autoridad tiene el derecho de, por un capricho personal o por una antipatía política, impedir que un estudiante tenga acceso a una beca, o que un profesor o un investigador tenga acceso a una especialización que puede transformar su vida y su carrera profesional. Y tampoco tiene derecho a impedir que la ciudadanía, que el Ecuador, que la sociedad ecuatoriana tenga derecho a aprovechar todo el desarrollo científico para mejorar sus condiciones de vida. Así es que de nuestra parte no ha faltado nada. El convenio está ahí, la plata está ahí, y además, compañeros, con beca o sin beca, tengan ustedes la garantía de que nosotros, todo el staff técnico de la superintendencia y los expertos internacionales, como el compañero que nos está visitando desde México ahora acá, le agradecemos además de manera muy especial, hemos reunido a 85 expertos de talla mundial que nos han acompañado en estos 17 talleres internacionales. Están también de manera muy generosa, y ahora le vamos a torcer el brazo acá al amigo para que también se comprometa a ayudarnos a través del internet. En consultas ahora se pueden hacer maravillas en términos de facilitar información, colaborar con referencias bibliográficas para realmente transformar las cosas. Nosotros, compañeros, estamos hablando en serio.
Nosotros estamos hablando en serio y la forma de transformar aquí y ahora este país es precisamente con el análisis concreto, riguroso de las situaciones concretas. Y es en ese sentido lo que hemos venido planteando una serie de cuestiones que pasan, como lo había venido mencionando, con el tema de la transparencia de los mercados, así como lo hacemos en el caso del etiquetado de los medicamentos, de los alimentos. Lo mismo estamos haciendo con el tema de los créditos, que usted sepa finalmente cuánto termina pagando por un préstamo, pues. Y que además uno tenga la posibilidad de optar realmente porque le den el mejor servicio posible. Y obviamente por eso ya somos el enemigo público número 1. Los derechos de la ciudadanía. Y lo mismo estamos planteando, miren, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, la portabilidad, el que usted pueda pasarse de un operador a otro de acuerdo a las condiciones que mejor le convengan a usted. Y lo que estamos sugiriendo ahorita al Ejecutivo de que se amplíe el mercado con la mejor calidad del servicio, lo mejor de la tecnología para los sectores más pobres del país, el 1.800.000 familias receptoras de los distintos bonos solidarios que tiene el país. Es decir, transformar la dinámica del mercado, no en una visión estadocéntrica o paternalista, sino en una visión en la que todos podamos cambiar la lógica con la que se están moviendo las cosas. Miren, pasemos por favor a los compañeros, ayúdennos con el tema de la presentación concreta para que ustedes vean más o menos cuál es el ámbito con el que estamos trabajando, con el que estamos organizando. Este es el segundo o tercer taller que hacemos respecto a estos temas tecnológicos en el campo de la medicina y la farmacia, pero hemos hecho otros talleres respecto a cómo evitar la colusión en las compras públicas, específicamente en la compra de medicamentos. Hemos hecho un taller reservado a nivel regional para discutir el tema de la contratación pública en términos de algunos insumos médicos y hospitalarios. En fin, ustedes tienen una cantidad de posibilidades ahí que yo quisiera que lo concreten con esto. ¿Estamos ya listos, por favor, para que pasen a la... ¿Nos ayudan, por favor? ¿Qué estará pasando, David? Entonces, miren, ahorita lo que quisiera yo es un poco darles cuenta de cómo está organizada el estudio, el barrido del campo que nos corresponde en el sector de medicina y medicamentos, para que ustedes vayan percibiendo cuáles son los temas con los cuales ustedes podrían participar en estas líneas de investigación, en estos temas de tesis concretos. El día de mañana, por cierto, a las 8:30 de la mañana, si me corrigen, Paola, por favor, mañana a las 8:30 de la mañana, Sarita. A las 9 de la mañana en la superintendencia, aquellas personas que quieran tener alguna sugerencia respecto a temas específicos de tesis o de investigación, aquí están los puntos concretos en los que estaríamos trabajando. Y entonces, bueno, miren, les aseguro que el día de mañana las cosas van a estar un poquito más expeditas, no hay ningún problema. Simplemente para que ustedes vean cuál es el ámbito específico. Nosotros no somos expertos, porque así como estamos trabajando en el tema de las medicinas, de los alimentos, estamos haciendo con el tema de la telefonía celular, como les había mencionado, en el tema de las harinas, en el tema de los zapatos, en el tema de los bancos, en el tema, en fin, miren. Se trata de un proceso en el que lo que estamos creando son los canales específicos que permitan la participación de la ciudadanía, incluyendo la participación de la propia empresa privada. Y en eso, nuestra más abierta disposición a resolver las cosas por las buenas, sin necesidad de llegar a las sanciones a través de los distintos compromisos de cese. Mire, rápidamente, porque ya me he tomado algún tiempo. En el sector salud, nuestra propuesta empieza, ¿no es cierto?, por un barrido de la estructura de mercado, reconociendo la rectoría del ente regulador fundamental, que es en este caso el Ministerio de Salud, integrando temas que tienen que ver con la producción, la importación, la comercialización y detectando grupos económicos de origen nacional o transnacional con fuertísimas evidencias de oligopolización. Y esto atañe de manera muy particular no solamente al tema de la provisión al por mayor, sino también a nivel al por mayor y al por menor a nivel de la distribución, con cadenas de farmacias independientes, laboratorios con importantes grados de presencia monopólica y oligopólica. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con los servicios que encuadran la actividad en el campo de los seguros de vida, los centros médicos públicos y privados, la propia actividad de los profesionistas de la salud, los laboratorios médicos, etc. Entonces, en cada uno de estos campos, ¿no es cierto?,
estamos trabajando, tratando de ubicar cuáles son las prácticas de mercado que podrían estar infringiendo nuestra ley, pero además de manera más significativa, cuáles son el tipo de actitudes, el tipo de dinámicas que están perjudicando a la ciudadanía en general y de manera muy particular a la dinámica de la economía en su conjunto. Entonces, nosotros tenemos en el caso de los centros de atención médica, públicos y privados, la relación de los médicos con laboratorios clínicos, el tratamiento, la prescripción médica, y ahí estamos haciendo un proceso de barrido que ustedes podrían tomar atención para sus posibles tesis, ¿no es cierto?, en lo que tienen que ver con la tipificación que está en nuestra ley respecto a acuerdos para fijación de precios, acuerdos de colusión en compras públicas, acuerdos para la repartición de los mercados, la discriminación injustificada de precios, las ventas atadas o condicionadas y las prácticas desleales, ¿no? Entonces aquí no solamente estamos hablando de la forma como se puede perjudicar al cliente, sean a través de estas distintas cuestiones, sino también cómo se perjudican a otros empresarios, a otros operadores de mercado, porque con un mercado a ciegas, basado en la opacidad o en la ambivalencia, lo que se está es penalizando a aquel empresario que hace un esfuerzo adicional por mejorar la calidad de sus ingredientes, por mejorar la calidad de sus procesos, por generar un servicio en mejores términos y a mejores precios para la ciudadanía. Y es justo eso lo que está en el corazón de las dinámicas que han caracterizado el atraso, el subdesarrollo y la pobreza en el país durante los últimos 500 años. Entonces, tenemos que resolverlo en el campo específico de la salud. En el campo de los seguros de vida, igual tenemos el tema de los problemas de salud, los accidentes, y ahí hay una situación diferenciada de la forma como opera la seguridad social y los seguros privados respecto a características inherentes a los mercados en lo que tiene que ver con el riesgo moral, la información asimétrica y la aversión al riesgo. Por eso, en todos esos campos, nosotros tenemos que tomar particular atención a la relación específica del tratamiento proveedor-cliente, pero también a las relaciones que se establecen con los distintos brokers y los distintos operadores en las cadenas de intermedios. Posibles conductas que, de nuevo, reproducen el mismo tipo de tipificaciones que mencionábamos anteriormente. En la importación, la producción, la distribución y la comercialización de medicamentos, igual tenemos, ¿no es cierto?, por un lado, la gran dependencia que tiene la economía del país respecto a los mercados internacionales, a pesar de que existen en el Ecuador profesionales como ustedes, capacidades como las que ha generado la Universidad Central respecto a lo que se podría producir acá, buena parte de lo que acá se consume es importado. Y en ambos hay un cuello de botella ligado al tema de la distribución al por mayor y al por menor, la comercialización, la relación de las farmacias, las cadenas de farmacias que cada vez están absorbiendo el grueso del mercado con muy pocas restantes farmacias independientes, y la relación que no está puesto en este slide respecto al tema de las compras públicas. Es decir, no solamente estamos hablando del perjuicio al consumidor final, sino también el deterioro de la eficacia en el despliegue de las políticas públicas. Un medicamento a precios más altos no solamente significa que con el mismo presupuesto se atiende a menos personas, sino que además significa el hecho del entorpecimiento del Estado como garante de los derechos de la ciudadanía los derechos básicos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y de nuevo tenemos la misma tipificación de infracciones que están en nuestra ley y que en todos estos ámbitos, ¿no es cierto?, ustedes podrían desde sus ámbitos específicos de preocupación intelectual y científica aportar a la solución de los problemas. Entonces, tenemos en el ámbito específico de control de concentraciones, problemas de integración vertical, es decir, la forma como las empresas pueden ir estableciendo distintos mecanismos de control a través de inversiones, a través de propiedad, a través de alianzas estratégicas, de franquicias, etcétera, administración común, cambios de control, adquisiciones, fusiones, transferencia total de los efectos, testaferrismo, triangulación, piramidación. Miren, cada vez el tema se vuelve más complejo y en muchísimos casos desborda las fronteras nacionales. Nosotros tenemos capacidad de actuar sobre el tema de las notificaciones obligatorias que tienen y las notificaciones informativas que las distintas empresas tienen que hacernos, pero el ámbito de acción
a través del cual se puede perjudicar la eficiencia y la transparencia de los mercados es muchísimo más amplio. Por eso es tan importante el que ustedes participen en estos eventos que nos permitan a nosotros contar con la información para orientar nuestra acción preventiva y correctiva del funcionamiento de los mercados. Hay casos emblemáticos que basados en un marco legal parecido a lo que tenemos aquí en el Ecuador, se ha dado, por ejemplo, en la fusión entre Pfizer y Wyeth en la Comunidad Europea, en el que las partes involucradas, entre adquirientes y adquiridos, la Pfizer era quien compró a la cadena de la Wyeth, se da una fusión en la que Pfizer manejaría el 84% de la operación de Wyeth y esto vuelve a Wyeth una subsidiaria de Pfizer. La decisión de la autoridad de competencia aprueba ese tipo de concentraciones, pero con efectos, con la condición de que desinviertan en ciertas áreas que eviten que la concentración de poder de mercado sea onerosa para la sociedad en su conjunto. Como otro tipo de caso emblemático, también en la Comisión Europea, la fusión de Sanofi con Aventis, Zentiva y Teva-Bar, en el que las partes incluían a Sanofi, Aventis y a Teva-Bar, y esta también fue aprobada, pero también con las facultades de desinvertir, es decir, les permitimos que se fusionen en este mercado, pero ustedes tienen que desinvertir en otros mercados con un operativo similar al que la Constitución ecuatoriana y otras leyes en los últimos años han definido, por ejemplo, los procesos de desvinculación de los bancos con respecto a otras actividades de la economía o de los medios de comunicación con respecto a otras actividades de la economía. O sea, que ustedes pueden irse dando una idea de cuáles pueden ser los distintos temas de tesis que podrían surgir de las investigaciones técnicas que desde sus respectivas preocupaciones nos puedan sugerir, ¿no? Bueno, y en el sector farmacéutico, las adquisiciones por parte de los productores de medicamentos innovadores, a productores de medicamentos innovadores y a productores de medicamentos genéricos, pudo garantizarse en condiciones de competencia para evitar, ¿no es cierto?, que hayan abusos de parte de este nivel de control del mercado que se había generado fruto de esa fusión. En el caso de los acuerdos y prácticas restrictivas, tuvimos ya la noticia justo aquí en el Teatro Universitario en noviembre del año pasado, en el que las autoridades chilenas nos contaban cómo tuvieron que allanar a varias farmacias porque descubrieron que se habían puesto de acuerdo para restringir determinadas marcas, determinados productos y obligar al consumidor a desembolsos mucho más caros, ¿no? Y en ese sentido tenemos el caso de las cadenas de farmacias investigadas incluyeron a Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand, y quien denunciaba esto fue la Subsecretaría de Salud Pública. La conducta detectó el alza concertada de precios a través de varios mecanismos. Ustedes saben que nadie infringe la ley con notario. En el caso de 22 medicamentos, y como les había mencionado, la codicia había hecho que precisamente aprovechen de las situaciones desesperadas de enfermedades crónicas para ejercer su abuso de poder de mercado, ¿no? La sanción fue diferenciada, ¿no es cierto?, con una sanción moral y una multa de aproximadamente $1 millón, y en el caso de las otras dos, una multa más alta, porque además del problema de abuso, había un problema de colusión. Miren, en el caso del Perú, vinieron las autoridades peruanas y hemos conversado con ellos del caso de la provisión de oxígeno medicinal. Ahí estuvieron involucrados Praxer, Perú, AGA, Messer Gases, y fue una investigación de oficio que hizo el INDECOPI, que es el equivalente a la superintendencia, y lo que se terminó es con un acuerdo, se terminó con una sanción que llegó a 8 millones y pico de dólares, ¿no? En el caso de abuso de poder de mercado, tenemos un caso acá concreto, previo a la existencia de la superintendencia, en la subsecretaría del Ministerio de Industrias, se planteó un caso en contra de Pfizer, con las distintas
subsidiarias y esta relación de matriz subsidiaria, estos mecanismos de triangulación y piramidación que rebasan las fronteras nacionales, definen un reto gravísimo para las capacidades no solamente de regulación, sino inclusive de investigación por parte de nuestra superintendencia. Así es que ahí queda claramente abierta la posibilidad para que sus investigaciones puedan detectar temas concretos. Hubieron denunciantes de la propia empresa privada, de la competencia, que detectaban una conducta restrictiva bajo la modalidad de abuso de posición de dominio, y la sanción terminó con un nivel de casi $550,000, ¿no? Eso fue hace en el año 2011. Bueno, básicamente esos son los temas para que un poco ilustrar los temas concretos de investigación con los que podríamos trabajar conjuntamente. Les insisto, las condiciones institucionales de nuestra parte están dadas, la pelotita está enteramente en su campo, estamos a las órdenes y cualquier sugerencia es muy bienvenida. Muchísimas gracias, compañeros. Agradecemos las palabras de apertura del doctor Pedro Páez, superintendente del Control del Poder de Mercado.